anteriores. Por ejemplo, antiguamente los profesionales de la medicina decían que habían determinadas edades para reflejar determinados desequilibrios biológicos. Hoy esa condición se está rompiendo. Están surgiendo eh, personas en sus inicios de vida, niños, adolescentes, que están manifestando lo que deberían de manifestar en edades más avanzadas. Entonces, el primer enfoque de este opuesto, perdón, de esta mutación cuántica está orientada, dirigida al desequilibrio biológico. Y el segundo enfoque está dirigida al desarrollo de ideas, ideas que van surgiendo en el cerebro, que van a tener como objetivo ir en contra de las ideas que surgen, que están construidas para responder a su algoritmo personal. A ver, los seres humanos cuando surgen, cuando son creados, su cerebro es creado para producir ideas que vayan en función de su propio algoritmo. Pero esa mutación cuántica también va a proporcionar que surjan ideas dentro de ese cerebro que vayan en contra de las propias ideas que representan ese algoritmo o esa secuencia espacio-tiempo. Entonces tenemos entonces a un humano que desde su nacimiento está intoxicado a través de una mutación cuántica. ¿Y qué pasa? Que ese ser humano que está intoxicado, cuando se une a otro ser humano intoxicado y se funde para crear un nuevo ser, ese nuevo ser pues va a ser creado con una intoxicación superior. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a tener ideas que van a ser alimentadas a lo largo del curso de su existencia, van a ser alimentadas con un potencial mucho mayor. ¿Para qué? Para su propia autodestrucción y para la destrucción de su semejante, de la naturaleza, del equilibrio biológico. Yo creo que sería que con esto estoy dando las bases elementales de dónde surge ese opuesto cuántico. Opuesto cuántico no es más que entonces resultado de esa mutación cuántica. Sí, entonces lo que estás tratando de decir con esto es que estas mutaciones eh, afectan desde la parte biológica, digamos, incluso psicológica de las personas, y como en la evolución, siempre estas mezclas van dando ciertos resultados y estos resultados de estos individuos o ayudan a la evolución o ayudan a eliminar a esa línea, digamos, viéndolo como un árbol evolutivo, esa rama evolutiva es así, lo entiendo bien. Sí, a ver, sí, correcto. A ver, cuando la ciencia creía que la descodificación del genoma humano traería consigo la eliminación de todos los problemas biológicos, se dieron cuenta que era una gran equivocación una vez que se descodificó este genoma humano. Consideraron que estaban equivocados, que en el haber descodificado el genoma humano no determinaba la posibilidad de eliminar las deficiencias biológicas. De ahí surgió entonces la llamada epigenética. Y la epigenética no es más que la asociación de nuestra forma de vida y cómo genes que están dormidos o están activados, pues los que están dormidos se pueden activar y los que están activados se pueden dormir.
¿Debido a qué? Bueno, debido al desequilibrio y al desbalance de nuestro comportamiento social. Pero aquí hay un problema. Usted toma 10 individuos que fuman desde los 10 años, 12 años, y en un periodo de tiempo específico, usted analiza a estos individuos y ninguno se va a, compartir, a comportar igual. A uno le dio cáncer de pulmón y a los otros 9 no. O a los otros 9, o a 2 de ellos le dio problemas pulmonales, en fin. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el comportamiento social afecta biológicamente a los organismos, sí. Comer la comida chatarra, como decía Pamela, eh, la comida procesada, eh, el medio ambiente, en fin, hay una serie de factores que pueden contribuir negativamente al equilibrio biológico. Sí, es cierto, pero no influye de la misma manera en todas las personas. En algunas se activan determinados genes, en otras se activan otros. Y aquí es donde se detiene la ciencia. ¿Por qué? Ahí es donde viene también la frase de no existen las enfermedades, sino enfermos. Porque cada ser humano personaliza su propia existencia. Lo que pasa es que la ciencia no lo sabe, no sabe cómo lo va a personalizar, cómo lo personaliza. Y ahí es donde entra el descubrimiento, el ADN cuántico. Y con el ADN cuántico, las secuencias espacio-tiempo específicas que representan la personalización biológica, psicológica y social, sí, la forma de vida programada para esos tipos de personas. Tengo una pregunta. Em, ¿Podemos luchar contra este opuesto cuántico o, o para algunas personas podría llegar a ser algo muy difícil de hacer? Muy bueno, muy buena pregunta. Lo primero, para poder responder esta pregunta, Mm. antes que todo, tendríamos que, ya vimos ya que esta mutación cuántica influye en el desequilibrio biológico. Sí, cada vez más se incrementan las posibilidades de tener cáncer, enfermedades genéticas, problemas mentales, desequilibrio psicológico, cada vez van incrementando. Ok, pero esas ideas que se crean, que yo dije que se creaban, son ideas que se van alimentando, o sea, ideas que se van creando, que se van alimentando a lo largo de todo el proceso de vida. ¿Y cuál es el principio que permite esa alimentación? Lo dijo Pamela, las adicciones. Lo que pasa es que las adicciones se debe de mirar a partir de un gran abanico. No es droga, no es bebida alcohólica, no es tabaco, no es nicotina solamente. Las adicciones no es más que algo que en un momento determinado, pues el cerebro reflejó y ese reflejo, ¿verdad? Emocional que el cerebro establece, lo concatena con determinadas ideas y pensamientos dentro de nosotros. Y si esos pensamientos, esas ideas fueron favorables ante esas emociones que recibimos, pues finalmente cuando el ser humano esté en determinada situación problemática,
pues el cerebro te va a recordar aquella vez cuando aquella persona te hizo sentir bien, o aquella droga te hizo sentir bien, o aquel evento o aquel suceso que protagonizaste o viviste aquella experiencia te hizo sentir bien. Y como te lo hace recordar el cerebro, pues tú vas a tratar de materializar aquello que en un momento determinado te sacó fuera de tu realidad, fuera de tu mundo. Y ahí es donde voy a ya responderle la pregunta a Pamela. Esta idea, producto de esta mutación cuántica, esta idea que se alimenta, que se... Por eso es que ahora Pamela puede entender que aunque te muestre la gran verdad del mundo frente a tus ojos, la mejor verdad del mundo, esa verdad es percibida por el cerebro a través y es transformada, esa percepción es transformada a través de un umbral eléctrico, y esa electricidad se almacena en una neurona, y eso es lo que se llama idea. Ahora, esa idea tendrá el mismo potencial de aquella idea que se ha ido alimentando a través del tiempo. No. Eso explica porque usted puede ser muy inteligente, puede tener una correlación sabia de todo el conocimiento que adquiere, es consciente de determinado daño, pero continúa manifestando determinada idea, aun cuando esta idea repercuta en el desequilibrio biológico. ¿Pero por qué? Porque esa idea tiene un potencial mucho mayor, fue alimentada de una manera a lo largo de todos los años y adquiere un potencial mucho mayor de conexión cerebral que esa nueva idea que acaba de surgir. Claro, esto tiene otras profundidades, ¿verdad? Que son explicadas en mi soporte literario, el funcionamiento del cerebro y todas estas correlaciones. Pero a lo que voy, a lo que voy. Esta famosa idea que surge de esta mutación cuántica, ¿cuál es digamos, cómo pudiéramos caracterizar su estructura de formación? Bueno, esta idea se estructura siempre orientada hacia la fantasía, hacia lo que parece que es, pero no es. Es orientada a crear ideas que nos permiten construir grandes rascacielos sin cimiento alguno. Por eso es que ahora podemos entender que el mundo vive en una gran burbuja. Y cuando se dice que el mundo vive en una gran burbuja, es que el 92% de muchas ideas dentro del cerebro de cada persona está orientada hacia lo falso, está orientada hacia los cantos de sirena, están orientadas en cuanto a una forma de vida que no tiene un sustento, que no refleja el desarrollo y la evolución mental que necesitan los seres humanos para alcanzar su más alta cima de tecnología. Ahora esta, vamos a llamarle fuerza contraria al equilibrio, y podemos hacernos una pregunta, o sea, ¿qué sentido tiene en la evolución de la humanidad? O sea, ¿cuál es, pues, por qué existe si supuestamente estamos en un periodo de evolución donde la teoría sería ir avanzando? ¿Cómo esta fuerza está ahí y tratándonos de destruir a manera personal? O no sé si me doy a entender. Sí, creo que sí. Eh, a ver, todo tiene una sincronización
Y todo lo que muestra el mundo micro, que recordamos, el mundo micro no es más que la representación de todo el contexto que relaciona al ADN cuántico y a este algoritmo de la creación. Y mundo macro no es más que el resultado de este mundo micro, es decir, es del universo, nuestro planeta y todo lo que existe en él. Entonces, a ver, el ADN cuántico no es más que un programa que que se orienta hacia la evolución de la propia creación que establece el propio programa. Es decir, el programa del ADN cuántico lo que ofrece son creaciones, pero creaciones que van orientadas hacia una evolución. Por eso es que el ADN cuántico tiene que empezar por el escalón primero. No puede empezar por el escalón último. El ADN cuántico, si es evolutivo, y lo que establece el ADN cuántico son creaciones que puedan evolucionar, pues entonces el ADN cuántico en su primer estadio, en su primer escalón, crean las consideraciones, crean las bases para el siguiente escalón y así sucesivamente. Por eso es que primero tienen que existir los protones, neutrones y electrones para que puedan existir las estructuras atómicas. Y una vez que existan las estructuras atómicas, entonces pueden existir las moléculas. Y una vez que existan las moléculas, pueden existir las células, y con las células los órganos. Y aquí vamos a ver, con este ejemplo, lo que se llama evolución. Evolución no es más que crear las condiciones para un primer escalón. Y una vez este primer escalón se desarrolla hasta que pueda ofrecer un segundo escalón. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué ocurre con los seres humanos? Bueno, imaginemos que los seres humanos en su creación, en su creación, imaginemos que existieron 8 modelos. Esto es hipotético, ¿verdad? 8 modelos. 8 modelos humanos. Imaginemos eso. La diferencia con respecto a las demás creaciones es que, nada, que para el conejo existió un solo modelo, para la mariposa un modelo, para el carbono un modelo, para el hierro un modelo. Para los humanos no fue así, fueron varios modelos. ¿Cómo surgieron? ¿De qué manera surgieron? Todo eso está explicado exhaustivamente en el soporte literario en el cual descansa este descubrimiento. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y por qué nada más que 8? Bueno, porque son los modelos necesarios para llegar al modelo final. Retomamos de nuevo la explicación. Las gradas, las escaleras. El primer escalón me sirve de base para llegar al cual, al escalón superior. Yo no puedo crear el modelo de equilibrio, de equilibrio y de perfección en el primer escalón. No, el primer escalón me sirve de base para crear ese último escalón. Y bajo esas circunstancias, entonces, la creación inicia en el caso de los humanos con los primeros pilares de soporte humano. Lo que pasa es que cada pilar responde a una secuencia espacio-tiempo específica. Entonces, de la misma manera que los propios humanos empezaron a combinar diferentes variedades de plantas para buscar una planta mejor o un animal mejor, pues así lo hizo el programa de la creación. Y tenía que empezar a combinar estos pilares. Y en la combinación de estos pilares iba a traer consigo como objetivo final
otros pilares que superaran biológicamente, psicológicamente a los antiguos pilares. Entonces, la creación conocía perfectamente dentro de su programa que cuando usted combina determinados pilares, los especialistas que conocen sobre la genética saben lo que estoy diciendo. Cuando usted empieza a establecer un laboratorio, claro, la única diferencia entre el laboratorio del ADN cuántico o el programa de la creación y el laboratorio de los humanos, hay una gran distancia. El laboratorio del ADN cuántico está sincronizado perfectamente y sabe cuando A con B se combina qué va a dar. En el laboratorio mundo macro de los seres humanos, no lo sabe. Claro, realmente ellos ellos se mueven con los hilos del propio ADN cuántico. Entonces, ¿qué ocurre? Que este programa de la creación empieza a hacer combinaciones y en esas combinaciones el objetivo principal es ir buscando aquellos modelos, aquellas secuencias de espacio-tiempo que contribuyan al desarrollo de la humanidad. Y para lograr este supremo objetivo, pues también como consecuencia de estas combinaciones surgen, sin ofender, sin molestar, ¿verdad? Surgen el llamado desperdicio. Entonces hay muchos humanos que no son más que el desperdicio de esa combinación. Y ese desperdicio viene aparejado con un potencial muy grande de mutación cuántica y con ella de opuesto cuántico. Es el resultado de esa evolución. ¿Qué pasa en el mundo de los animales? Que el más débil es el que se come el león. Bueno, en el mundo humano, el más débil, cuánticamente, en modelo, es el que más enfermedades tiene, es el que menos inteligente refleja, el que tiene más obstáculos, más deficiencia, en dependencia de cómo responde su secuencia espacio-tiempo. No sé si logré la respuesta. Sí, bueno, lo que oigo y lo que has dicho es bastante fuerte.